Hola, con este video vamos a iniciar nuestro acercamiento a la función cuadrática de nuestro curso de precálculo, pero desde la perspectiva del planteamiento de situaciones problema que nos permitan generar modelos matemáticos para su resolución y especialmente para su interpretación. La realidad es que la parte más sencilla de resolver un problema es precisamente resolver la ecuación que lo describe. Sin embargo, hacer la construcción de esa ecuación, es decir, del modelo matemático que dé significado a un problema, es algo que solo la práctica y un agudo sentido de la interpretación del lenguaje natural permite desarrollar. Puede parecerte reiterativo desde tus primeros estudios de matemáticas, pero leer e interpretar con mucha atención los enunciados de los problemas es absolutamente fundamental para poder transitar desde el lenguaje natural de los enunciados al lenguaje simbólico y formal de las matemáticas. Iniciaremos nuestro recorrido con el siguiente problema. El triple del cuadrado de un número positivo menos el doble del mismo número es igual a 21. Determine el número. Hemos transcrito ya aquí el enunciado de nuestro problema en su lenguaje natural. Vamos a hacer ahora la interpretación de este lenguaje natural a un lenguaje simbólico que nos permita la posibilidad de hacer la resolución del mismo. Tenemos en la primera porción del enunciado el triple del cuadrado de un número positivo. Es decir, precisamente el número positivo es el que desconocemos, así que podemos asignarle precisamente la tradicional variable x justamente a ese número positivo. Ahora, si avanzamos en la lectura del enunciado, dice menos el doble del mismo número. Es obvio que si tenemos que x es el número, por supuesto que 2x será justamente el doble del número. Ahora bien, como tenemos que utilizar el cuadrado del número, podemos asumir obviamente que x al cuadrado será justamente el cuadrado de ese número. Así que el triple del cuadrado del número será justamente 3x al cuadrado. Así que ahora podemos hacer el planteamiento completo de todo el enunciado en una sola ecuación. Si tenemos que el triple del cuadrado de un número positivo menos el doble del mismo número, esto es igual a 21. Aquí tenemos perfectamente limitado cada uno de los párrafos en su transcripción de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico, apoyado precisamente por la traducción. El triple del cuadrado de un número menos el doble del mismo número es igual a 21, lo cual nos llevará a una ecuación cuadrática que claramente se perfila precisamente por aparecer un término de segundo grado, un término lineal y tenemos un término numérico complementario. Pero para poder hacer la resolución de esta ecuación necesitamos que esto quede igualado a cero, que es como se deben presentar las ecuaciones de segundo grado. Así que si realizamos la simplificación, nos va a quedar la ecuación, porque el 21 pasaría a restar y esto nos quedaría exactamente igualado a 0. Así que de aquí podemos ahora hacer la interpretación de los términos del coeficiente del cuadrático, del lineal y el término complementario para poder aplicar nuestra fórmula general de segundo grado. Es decir, el coeficiente del término cuadrático sería justamente 3. El coeficiente del término de primer grado es menos 2. Y el término complementario es menos 21. Y esto para poder aplicar nuestra fórmula general de segundo grado, que es x igual a menos b más menos la raíz de
b cuadrada menos 4 veces el producto de a por c, y todo esto a su vez dividido entre 2 veces el valor de a. ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Qué tal si te suscribes al canal y me apoyas? Recuerda que es gratis, no te cuesta nada, pero con tus likes y con tu apoyo vamos a seguir avanzando. Si hacemos ahora la sustitución de los valores a nuestra fórmula, tenemos entonces x es igual a menos b, es decir, menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, y por c, que es menos 21. Todo esto en la raíz y a su vez dividido entre 2 veces el valor de a, es decir, 2 veces 3. Si avanzamos en la simplificación, tendríamos entonces aquí menos por menos, nos va a quedar un valor positivo para el 2, más menos la raíz de, ahora menos 2 al cuadrado, nos queda 4. El siguiente, primeramente operamos los signos, menos por más menos, y por menos nos va a dar justamente más. Ahora 4 por 3, 12, y por 21 nos da 252. Todo esto en la raíz y dividido entre 2 por 3, esto nos da justamente 6. Si avanzamos ahora en la simplificación, tendríamos entonces acá 2 más menos la raíz de 4 y 252, esto nos da 256 y dividido por 6. Así que si efectuamos la simplificación del radical, tendríamos x es igual a 2 más menos la raíz de 256, lo cual es 16, esto dividido entre 6, de manera que se nos abren las dos posibles soluciones que nos plantea la ecuación. Tendríamos la primera, que sería 2 más 16 entre 6, esto es 2 y 16 son 18, entre 6 nos da una solución de x igual a 3, y una segunda solución que sería 2 menos 16 entre 6. Si hacemos la simplificación, 2 menos 16 nos quedan menos 14 entre 6, aquí sería menos entre más, la fracción es negativa, y vemos que tanto el 14 como el 6 son números pares, podemos reducir la fracción hasta 7 tercios. Obviamente, al analizar el enunciado, debemos darnos cuenta de que se trata de un número positivo, por lo tanto, la solución x2, que es igual a menos 7 tercios, esta solución queda en automático descartada, por lo cual presuntamente esta solución es la que debe aplicar para nuestro planteamiento del problema. Si ahora tomamos nuestra solución x igual a 3 y adaptamos cada uno de los párrafos del problema precisamente para ella, tendríamos lo siguiente: el triple del cuadrado del mismo número, es decir, 3 veces 3 al cuadrado, menos el doble del número, es decir, 2 veces 3. Se supone que esto debe ser igual a 21. Así que tenemos 3 al cuadrado, son 9, por 3, esto nos da justamente 27, menos 2 por 3, 6, y 27 menos 6 evidentemente es 21, por lo tanto, esto corrobora precisamente que la solución x igual a 3 es la solución correcta de nuestro problema. Ahora vamos a resolver este segundo problema. El largo de un jardín rectangular es 1 metro menor que el triple de su ancho. Si el área del jardín es de 24 metros cuadrados, determine el ancho y el largo. Hemos transcrito ya aquí nuestro enunciado en su lenguaje natural y vamos a hacer la interpretación para tratar de traducirlo a un lenguaje simbólico. Tenemos el largo de un jardín rectangular es 1 metro menor que el triple de su ancho. Es decir, tenemos dos dimensiones que son el ancho y el largo. Vamos a poner, por ejemplo, entonces aquí las dos dimensiones, el ancho y el largo. Podemos asumir, por ejemplo, que para el ancho, que no conocemos, pues lo vamos a definir precisamente con la tradicional x. Ahora, si analizamos la parte del primer enunciado, dice el largo de un jardín es 1 metro menor que el triple del ancho, o sea, el largo es el triple del ancho menos 1 metro. Ahora bien,
Sabemos por la parte de la geometría que el área de cualquier figura rectangular es lado por lado o base por altura, según se quiere interpretar. Para nuestro caso sería justamente el ancho multiplicado por el largo. Así que si nosotros tomamos en cuenta que ya se nos dice que el área es de 24 metros, podemos entonces asumir que 24 metros cuadrados será igual al ancho, en el entendido que el ancho es justamente el valor de x multiplicado por el largo, es decir, 3x menos 1. Y aquí se nos perfila una pequeña y sencilla ecuación que luego de hacer las operaciones implicadas tendríamos aquí 24 es igual a x por 3x, nos va a quedar justamente 3x cuadrada, y x por menos 1 nos queda menos x. Claramente se nos perfila una ecuación de segundo grado porque vemos precisamente una x cuadrada involucrada. Así que vamos a hacer el respectivo ordenamiento de presentar un término cuadrático, un término lineal y un término complementario, esto igualado a 0. Así que sencillamente vamos a dejar el 0 de este lado de la izquierda de la ecuación y pasaremos este 24 justamente que está sumando o positivo, pasaría entonces a restar al otro lado de la ecuación, y a partir de esta figura o de esta ecuación que hemos obtenido ya podemos definir cuáles serían los coeficientes a emplear para nuestra fórmula general. Podemos por simple inspección asociar que el coeficiente del término cuadrático es 3, el coeficiente del término lineal que aparece implícito ahí, o sea, el valor de b es menos 1, y el término complementario sería entonces igual a menos 24, y estos valores son los que vamos a utilizar para nuestra fórmula general de segundo grado. Así que si hacemos la sustitución acá por este lado, tendríamos entonces x es igual a menos b, es decir, menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que es 3, y por c, que es menos 24. Todo esto al interior de la raíz y a su vez todo esto dividido entre 2 veces el valor de a, es decir, 2 veces 3. De manera que si avanzamos ahora un poco en la simplificación, tendríamos lo siguiente: x igual a menos por menos va a dar más 1, más menos, vamos al interior del radical, menos 1 al cuadrado, obviamente es 1. Aquí primeramente operamos los signos, menos por más menos, y por menos va a quedar más. Ahora 4 por 3, 12, y por 24, eso nos da 288, y esto dividido entre 2 por 3, 6. Avanzamos un poco más, tenemos 1 más menos, 281 y 1 nos da 289 al interior de la raíz, y esto dividido por 6. Así que si operamos la raíz, tendríamos la raíz de 289 es 17, esto dividido entre 6, y aquí se nos abren las dos posibles soluciones. Vamos a tomar una de ellas, la primera sumando, es decir, 1 más 17 dividido entre 6, 17 y 1 son 18, entre 6, esto nos da una primera solución, x1 igual a 3. La segunda solución sería 1 menos 17 dividido entre 6, si avanzamos, 1 menos 17 nos queda menos 16 entre 6, simplificamos, menos entre más, nos queda una fracción negativa, y vemos que el 16 y el 6 son ambos números pares. Podemos hacer la reducción hasta menos 8 tercios como segunda solución para nuestra ecuación. Ahora podemos analizar desde la perspectiva de la lógica las soluciones. Como tenemos una longitud que es justamente el ancho igual a x, es evidente que no podemos tener una longitud negativa, es decir, no puede haber un ancho que sea un valor negativo. Por lo tanto, de manera directa podemos entonces en automático descartar esta solución y considerar la viabilidad de la solución x igual a 3. Si hacemos ahora la consideración en el planteamiento del problema para verificar que se cumpla, tendríamos que entonces el ancho multiplicado por el largo, que de acuerdo al problema es 3 veces justamente ese valor del ancho, menos 1, esto
al aplicarlo tendremos que obtener un valor de 24 metros cuadrados. Estamos en el entendido de que se trata de metros, por lo tanto la unidad sencillamente la estamos omitiendo, pero debemos que obtener un valor de 24. Si operamos aquí son 3 por 3, 9 menos 1, evidentemente nos queda 8. Y al multiplicarse por 3, 3 por 8, por supuesto que nos da 24. Con esto corroboramos pues que efectivamente esta es la solución correcta de nuestro problema. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.